Buen día, nosotros somos de la Universidad de las Américas, de la carrera de Negocios Internacionales, somos el grupo número 2 y hoy les vamos a hablar sobre la gestión del alcance. El grupo comprende María Emilia Paredes, Joana Alexandra Simalesa, Estefano Gabriel Pérez, Atina Betsabe Ávila, Ariel Nicolás Pérez y mi persona Franklin Gonzalo Riera. Vamos a hablar un poquito de la gestión del alcance del proyecto. Este incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. A continuación, mi amiga Tina les va a ayudar un poquito con la información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Datina. Eh, María Emilia, ¿puedes volver, por favor, a mi diapositiva? Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la planificación de la gestión del alcance. Este es el proceso de crear un plan para la misma que documente cómo serán definidos, validados y controlados el alcance del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es el que proporcionará una guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos definidos del proyecto. El gráfico 5.3, del cual estoy mostrando en la pantalla, ilustra el diagrama de flujo de datos del proceso y con este yo les voy a explicar las entradas, herramientas y técnicas y las salidas del proceso. Las entradas comienzan con el análisis de la información contenida con el acta de la constitución del proyecto. El acta de la Constitución documenta el propósito del proyecto, la descripción de alto nivel, los supuestos, las restricciones y los requisitos de alto nivel que el proyecto está destinado a satisfacer. El plan para la dirección del proyecto son los componentes del plan para la dirección del proyecto que incluyen, entre otros, la planificación de gestión de la calidad, que es la forma en que serán gestionados el alcance del proyecto y del producto, que puede ser influenciados por la forma en que serán implementados en el proyecto, con la política de calidad, las metodologías y los estándares de la organización. La descripción del ciclo de vida del proyecto determina la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta el final. El enfoque del desarrollo define si se utilizará un enfoque de desarrollo en cascada, iterativo, adaptativo, ágil o híbrido. Los factores de la empresa o organización podemos ver que los factores ambientales que pueden influir en este proceso son la cultura de la organización, la infraestructura, gestión de personal y condiciones del mercado. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en estos procesos son las políticas y procedimientos, información histórica y repositorios de lecciones aprendidas. Ahora les voy a hablar de las herramientas y técnicas. Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas: los proyectos similares anteriores, la información de la industria, la disciplina y el área de aplicación. En los análisis de datos se evalúan las diversas formas de recolección de requisitos, elaboración del alcance del proyecto del producto, creación del producto, validación del alcance y control del alcance. Las reuniones consisten en que los participantes que asisten a reuniones del proyecto con el fin de desarrollar el plan incluyen al director del proyecto, al patrocinador del proyecto y a determinados miembros del equipo del proyecto. Por último, la salida. El plan de gestión del alcance del proyecto es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado y controlado y validado al alcance. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión del alcance del proyecto puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de manera general. El plan de gestión de los requisitos es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo se analizarán y documentarán o gestionarán los requisitos del proyecto y del producto. A continuación, mi compañero Ariel. Muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de lo que es recopilar requisitos. Basándonos en el ebook, la recopilación de requisitos es el proceso que consiste en definir y documentar necesidades de los interesados a fin de cumplir con objetivos del proyecto. El éxito del proyecto depende mucho directamente del cuidado que se tenga en obtener y gestionar los requisitos del proyecto y del producto. Los requisitos incluyen necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador. En este caso, nosotros tenemos requisitos de entradas y de salidas. En los requisitos de entradas tenemos requisitos de documentación previa al inicio del proyecto, y en el requisitos de salidas tenemos documentos que son comparados a través de un cuadro en el que sabemos qué requisitos mantenemos y qué requisitos no tenemos actualmente.
Esto les puedo hablar acerca de lo que son los requisitos y la recopilación de los mismos. Deben recabarse, analizarse y registrarse con un nivel de detalle suficiente que permita medirlos una vez que se inicie el proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre cómo definir el alcance, ¿sí? Definir el alcance, cuando se piensa en esto, normalmente lo primero que se viene a la cabeza aún no son el tiempo y el costo. El tiempo y el costo son de salida del alcance. No se puede hacer un estimado de cuánto durará o cuánto costará construir un puente antes de saber qué tan grande será dicho puente. En esta sección examinaremos el proceso que define qué tan grande o pequeño sería el proyecto. El proceso de definir el alcance tiene como propósito realizar una descripción detallada del proyecto y de los entregables. Algunas veces, especialmente en proyectos grandes, el alcance se ve obligado a cambiar a medida que los detalles son más claros. A medida que estos se vuelven más claros, normalmente aparecen más complicaciones. El proceso de definir el alcance toma la visión de alto nivel del acta de constitución del proyecto y la analiza a fondo, estableciendo el tono del esfuerzo de planificación por parte del director del proyecto. Si este proceso es tomado a la ligera, es poco probable que el resto de la planeación del proyecto sea llevado a cabo de manera exitosa. Las entradas del proceso de definir el alcance son, como veremos en la siguiente diapositiva, en primer lugar tenemos el plan de gestión del alcance. Este plan establece las actividades que el director del proyecto realizará para desarrollar, monitorear y controlar el alcance del proyecto. En segundo lugar, tenemos el acta de constitución del proyecto, la cual provee el panorama general del proyecto que será analizado para extraer descripciones detalladas durante este proceso. En tercer lugar, documentación de requisitos, la cual será utilizada para identificar requisitos que hayan sido reunidos por parte de los interesados y serán excluidos en el proyecto. Y por último, activos de los procesos de organización, como políticas, plantillas, archivos de proyecto y lecciones aprendidas en fases o proyectos previos que son útiles a la hora de determinar el alcance del proyecto. También tenemos herramientas y, de hecho, la primera herramienta y técnica que un director de proyecto emplea durante el proceso de definir el alcance es el juicio de expertos. Siempre es buena idea asesorarse de personas con experiencia y analizar necesidades, sobre todo si estos cuentan con experiencia en la materia. También tenemos el análisis del producto, que se utiliza en proyectos con productos tangibles definidos como entregables, cosas que en efecto se pueden tocar y utilizar. El análisis del producto utiliza las técnicas como el análisis de valor, que puede ser de ayuda al traducir las descripciones de alto nivel del producto en los entregables. Tenemos por otro lado la generación de alternativas, la que da al director de proyectos opciones a la hora de escoger las técnicas de gestión de alcance que se emplearán a la hora de realizar el trabajo de proyecto. Y por último, talleres de facilitación. Son sesiones de trabajo útiles y le ayudan al director del proyecto y a los interesados a comprender los límites del proyecto y sus objetivos generales. También hablaremos de las salidas, pero la principal salida del proceso de definir el alcance es el enunciado del alcance del proyecto. Esta descripción del alcance del proyecto incluye una descripción detallada de los principales entregables y las restricciones del proyecto. También contiene un desglose del trabajo requerido para entregar el producto, servicio o resultado. Recordemos que solo el trabajo que sea absolutamente necesario para determinar el proyecto es incluido en el enunciado del alcance del proyecto, ni más ni menos. Nada debe ser añadido después sin ir por un control de cambios. Si el alcance es revisado, actualizaciones a los documentos del proyecto, del registro de interesados y a cualquier documentación que involucre los requisitos, se consideran salidas en este proceso. Y para terminar el proceso de definir el alcance, toma las descripciones de alto nivel del acta de constitución del proyecto y crea una definición detallada del alcance para el enunciado del alcance del proyecto. Es importante tener en cuenta que el alcance del proyecto puede no estar completamente definido al pasar por primera vez este proceso. Como siempre, riesgos adicionales, hipótesis y restricciones serán añadidos a medida que el proceso de planeación progresa. El alcance del proyecto puede ser revisado y actualizado a medida que se necesite como parte del proceso interactivo de desarrollar el alcance del proyecto. Muchas gracias. Crear la EDT. La EDT se subdivide en el trabajo del proyecto en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. Podemos ver el proyecto y las fases que tenemos en el mapa. A continuación tenemos lo que es las entradas. Dentro de las entradas tenemos el plan de dirección del proyecto. El plan de la gestión del alcance del proyecto, documentación, será creada la EDT a partir del enunciado del alcance del proyecto.
Dentro de la documentación del proyecto, los ejemplos de documentación del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen el enunciado del alcance del proyecto. El alcance del proyecto describe el trabajo que se realizará y el trabajo excluido. También tenemos la documentación de requisitos. Los requisitos detallados describen cómo los requisitos individuales cumplen con las necesidades del negocio o proyecto. También tenemos la documentación de requisitos, los requisitos detallados describen cómo los requisitos individuales cumplen con las necesidades del negocio del proyecto. Los factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de crear la EDT incluyen, entre otras, los estándares de la EDT específicos de la industria son relevantes para la naturaleza del proyecto. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influenciar el proceso de crear la EDT, entre otros, tenemos las políticas y procedimientos y plantillas de la EDT, archivos de proyectos, lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores. Tenemos lo que son las herramientas y técnicas. Dentro de estas está el juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos o experiencia con proyectos similares. Dentro de la descomposición, es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. Las salidas. Dentro de las salidas tenemos la línea base del alcance. Es un componente del plan para la dirección del proyecto. Los componentes de la línea base del alcance incluyen enunciados del alcance del proyecto, la EDT, paquetes de trabajo, paquetes de planificación, diccionario de la EDT. Actualización a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen registro de supuestos, documentación de requisitos. Dentro de la documentación de requisitos puede ser actualizada para incluir los cambios aprobados resultantes del proceso de crear la EDT. A continuación, mi compañera. Y ahora les voy a hablar sobre validar el alcance. Hay aquí que entender que es el proceso de formalizar la aceptación de todos los entregables. Aquí hay que verificar que va a haber entradas, herramientas y técnicas y también salidas. Dentro de las entradas, lo más importante es ver el plan para la dirección del proyecto. Aquí vamos a ver la gestión del alcance, lo que hemos nosotros hablado anteriormente, y el plan de gestión de los requisitos. De ahí tenemos que también tomar en cuenta los documentos del proyecto, los cuales con esto vamos a ver el registro de elecciones, informes de calidad, documentos de los requisitos y matriz de trazabilidad de los requisitos. Por tercero, también tenemos que ver los entregables verificados, a ver si es que están dentro del rumbo del proyecto, y también los datos del desempeño de cada trabajo. Dentro de validar el alcance hay que utilizar dos herramientas muy importantes, los cuales son la inspección y también la toma de decisiones. La inspección es muy importante, lo cual se hace primero porque hay que ir viendo que todos los entregables y las entradas que nosotros acabamos de mencionar estén bien hechas, que todo esté en alcance del proyecto y que esté en el mismo trayecto del proyecto. De ahí tenemos que nosotros tomar decisiones porque durante todo este proceso nosotros tenemos que ver si es que hay que hacer modificaciones o cambios o obviamente alteraciones. Si es así, normalmente como es un grupo hay que hacer una votación, si no uno lo tiene que tomar como la decisión que es el presidente o el líder del proyecto y hacer esos cambios. Cuando nosotros ya hemos hecho todo eso, vamos hacia las salidas. Aquí es donde nosotros vamos a ver los entregables aceptados, después de hacer la inspección y obviamente después de hacer la toma de decisiones. De ahí informamos el desempeño del trabajo y de ahí hacemos la solicitud de cambios, también actualizando los documentos del proyecto porque todos dentro del trabajo tienen que estar actualizados de todos estos cambios. Tenemos que registrar las lecciones aprendidas, documentar los requisitos y la matriz de trazabilidad de los requisitos. A continuación, mi compañero.
Buenas noches, yo voy a hablar sobre el control del alcance del proyecto. En este proceso se monitorea el estado del proyecto y el alcance del producto. Además, se gestiona cualquier cambio que sea necesario a la línea base del alcance, la cual será mantenida durante todo el proyecto. Como entradas tenemos 4 entradas. La primera es el plan para la dirección del proyecto, la cual consta de 6 componentes. El plan de gestión de los requisitos, el plan de gestión de cambios, el plan de gestión de la configuración, línea base del alcance y línea base para la medición del desempeño. Con respecto a la línea base del alcance, esta línea base se la compara con resultados reales. De esta forma decidimos si es o no necesario implementar ya sea un cambio o una acción preventiva o correctiva. Como segunda entrada tenemos los documentos del proyecto. Para esta entrada tenemos 3 componentes, los cuales son registro de las lecciones aprendidas, la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos. Este último componente es muy importante para detectar el impacto de cualquier cambio o desviación en la línea base, del alcance sobre los objetivos del proyecto. La tercera entrada son los datos de desempeño del trabajo. Incluye el número de solicitudes de cambio recibidas, el número de solicitudes aceptadas o el número de entregables que han sido verificados, validados y completados. La última entrada son los activos de los procesos de la organización. Hay activos que pueden influir en el proceso para controlar el proyecto, pero para controlar el alcance del proyecto, tales como políticas, procedimientos, guías e incluso también métodos de monitoreo y comunicación. En cuanto a las herramientas y técnicas, tenemos los análisis de datos, incluye 2 técnicas de análisis de variación y análisis de tendencias. En análisis de variación es utilizado para comparar la línea base con los resultados reales y determinar si la variación está dentro o no del presupuesto o si la acción correctiva preventiva es apropiada. En el análisis de tendencias examina el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo y se determina si está mejorando o si se está deteriorando. En cuanto a las salidas, tenemos 4 salidas. La primera es la información de desempeño del trabajo, incluye contexto sobre el desempeño del alcance del proyecto y del producto en comparación con la línea base del alcance. Tenemos las solicitudes de cambio. Tras el análisis del desempeño, se puede dar lugar a una solicitud de cambio de las líneas base del alcance. La tercera salida son las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud, la cual consta de 5 componentes. El plan para la gestión del alcance del proyecto, línea base del alcance, línea base del cronograma, línea base de costos y línea base para la medición del desempeño. Por último, la última salida es actualizaciones a los documentos de proyecto. Los documentos de proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen los registros de lecciones aprendidas, documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos. Muchas gracias. Y bueno, como conclusión, nosotros sabemos que validar el alcance es un beneficio clave que aporta la objetividad al proceso de la aceptación, aumenta la probabilidad de que el producto o el servicio tenga el resultado final deseado para el cliente mediante la validación y cada entregable. Muchísimas gracias.